Las enfermedades degenerativas son aquellas provocadas por el desgaste de las células. Con el transcurso del tiempo, las células de nuestro cuerpo se degeneran y a su vez perjudican el buen funcionamiento de órganos y tejidos. Esta es la principal causa que provoca este tipo de patologías. Pero unos hábitos de vida poco saludables también pueden provocar su aparición. Este desgaste puede manifestar diferentes síntomas según el órgano o el sistema que se ve perjudicado. Y las enfermedades degenerativas más comunes son aquellas que perjudican al sistema nervioso central, como el Parkinson o el Alzheimer. Hace 25 años poco se conocía sobre las causas de estas enfermedades, que permitieran una actuación más eficaz sobre las mismas o al menos un mejor conocimiento de sus mecanismos de producción. Los avances logrados en los últimos años han sido muy positivos, de tal modo que se están abriendo nuevas vías de investigación en un conjunto de procesos que representan un gran desafío y graves problemas médicos, asistenciales, sociales y económicos, a los que se enfrentan los principales países desarrollados con un aumento masivo de las expectativas de vida. Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. El Alzheimer es un tipo de demencia que fue descubierta por el médico Alois Alzheimer en 1906. Algunos síntomas de esta enfermedad es la pérdida de memoria. Aquí se inicia con olvidos frecuentes de cosas que acaban de hacer. Un ejemplo es cuando no saben que se han comido o si han cerrado la puerta de la casa con llave. Un segundo síntoma es las dificultades para realizar tareas habituales. Aquí las personas olvidan guardar las cosas en los armarios, tienen problemas para el manejo de los electrodomésticos comunes, van a comprar y olvidan cosas o compran aquellas que no necesitan. Un tercer síntoma son los problemas con el lenguaje. Aquí los pacientes con Alzheimer tienen dificultades para encontrar las palabras correctas para expresarse y utilizan otras palabras para referirse a la palabra que realmente buscan. Cuarta y última síntoma es la desorientación en espacio y tiempo. Es normal que los pacientes olviden el día en el que viven y no sepan dónde se encuentran, llegándose a perder en trayectos muy cortos o incluso dentro de su propia casa. Causa. La enfermedad aún no se ha determinado la verdadera causa, pero se piensa que puede ser por genética, ya sea herencia familiar o mutación, o por infección, pero ninguna de estas teorías anteriores se considera todavía como una definitiva al no estar aún demostradas. Tratamiento. Hoy por hoy no existe ningún tratamiento que pueda curar la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, en algunas personas, ya sea en la etapa inicial e intermedia de esta enfermedad, utilizan los medicamentos como los inhibidores de la colinesterasa, que pueden prevenir el empeoramiento de algunos síntomas durante un tiempo limitado. La demencia. La demencia es un deterioro cerebral adquirido, crónico y generalizado que afecta las funciones cognitivas como el pensamiento, la memoria, el razonamiento, el lenguaje y la atención. Estos síntomas aparecen en forma progresiva comenzando por la memoria. Sin embargo, pese a la disminución de las capacidades cerebrales, no existe deterioro de la conciencia. Es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones con el cerebro. Es decir, la demencia se causa cuando el cerebro pierde la habilidad de hacer sinapsis. En función del área del cerebro que se ve afectada, la demencia puede tener un impacto diferente en cada persona y puede variar sus síntomas.
Los síntomas de la demencia varían, pero los más comunes son cambios cognitivos, se presentan pérdidas de la memoria. Esta generalmente es notada por el cónyuge o por otra persona. Dificultad para comunicarse o encontrar palabras, dificultad para las habilidades visuales y espaciales. Las personas con demencia no suelen recordar dónde viven o suelen perderse cuando manejan. Tienen dificultad para resolver problemas, entre otras cosas. Y en los cambios cognitivos se presentan cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, paranoia, comportamiento inapropiado, agitaciones o alucinaciones. Tipos de demencia. Existen diferentes tipos de demencia. La primera es demencia reversible. Las demencias reversibles son aquellas que su curso se puede modificar. Un ejemplo de este tipo de demencia son los traumatismos cráneoencefálicos. Normalmente en este tipo de demencia, el abordaje de las causas que originan el cuadro de demencia tendrá un efecto sobre los síntomas que presentan las personas. E incluso una vez resuelto el problema es posible volver a la normalidad. Las demencias irreversibles son aquellas que no se pueden curar, los cuales son la mayor parte. Estas se dividen en dos tipos, demencias corticales y demencias subcorticales. En las demencias corticales, la alteración afecta principalmente al corte cerebral, es decir, la capa más externa del cerebro. Este desempeña un papel crucial en los procesos cognitivos de la memoria y el lenguaje. Por esto, los pacientes con algún tipo de demencia cortical suelen mostrar alteraciones importantes de memoria y afectación del lenguaje, con dificultad o incapacidad para evocar palabras o comprender el lenguaje común. La enfermedad de Alzheimer es un caso prototipo de demencia cortical. Esta enfermedad ya está explicada anteriormente. Otro ejemplo de demencias corticales es la demencia de Pick. También es conocida como demencia frontotemporal. Este es un grupo de enfermedades caracterizadas por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones con el lóbulo frontal y temporal del cerebro. Estas áreas son las generalmente asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Los síntomas comunes afectan el comportamiento, la personalidad, el juicio, el lenguaje y el movimiento. Sus síntomas generales son cambios de personalidad y comportamiento, con deterioro de la memoria, la inteligencia y del lenguaje acompañado de apatía y euforia. Por otro lado, las demencias subcorticales, la disfunción fundamental afecta partes del cerebro situadas por debajo del córtex. En estos casos son más frecuentes como manifestaciones iniciales de la disminución en la capacidad de atención y lentitud del pensamiento, así como variaciones significativas del estado de ánimo. Normalmente no se suelen observar pérdidas de memoria o lenguaje entre los primeros síntomas. Algunos ejemplos de este grupo son las demencias que pueden derivarse de la enfermedad de Parkinson o de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria poco frecuente, provocada por la degradación progresiva de las células nerviosas del cerebro. Tiene una amplia repercusión en las capacidades y funciones de una persona. Generalmente ocasiona trastornos del movimiento, del pensamiento y trastornos psiquiátricos. Demencias mixtas. A menudo las demencias pueden considerarse córtico-subcortical, porque las dos áreas más grandes del cerebro se encuentran afectadas, como suele ocurrir en muchas de las demencias vasculares. Un ejemplo de demencias mixtas es las demencias con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son grupos anormales de proteínas en forma de globos que se ha encontrado en el cerebro con personas que padecen este tipo de demencia. Es una enfermedad progresiva, lo que significa que los síntomas comienzan lentamente y progresan con el tiempo. Los síntomas más comunes incluyen cambios en la cognición, el movimiento, el sueño y el comportamiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos las demencias vasculares. Las demencias vasculares es un término general que describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales, provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Los síntomas de la demencia vascular varían según la parte del cerebro donde se disminuye el flujo sanguíneo. Suelen coincidir
con otro tipo de demencia, en especial con las que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Las demencias vasculares tienen sus causas en trastornos que dañan los vasos sanguíneos del cerebro y reducen la capacidad para suministrar sangre a esta en cantidades necesarias para nutrirlo y oxigenarlo, de manera que puedan ejecutar los procesos de pensamiento de forma efectiva. Algunos ejemplos de este tipo de demencia son los accidentes cerebrovascular o infartos que bloquean una arteria cerebral.